Hola mis estimadas hermanas, en esta nueva cápsula les tengo preparado un tema que creo que nos va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser porque nos va a hacer pensar mucho. Ya vimos previamente que todas esas mentiras que a veces nosotros nos podemos creer, pero habrá quienes digan que pues ellos no están en esa situación, ellos no creen esas mentiras, ellos sí atienden a lo que está en la palabra. Pero justamente el tema de este día habla sobre la respuesta que nosotros estamos dando a esa palabra de la cual nos estamos alimentando. Y vamos a ocupar 3 personajes de la Biblia que se relatan en el libro de Hechos, que hace mención Lucas, que acompañó a Pablo, y de esos 3 personajes, pues nos va a tocar entonces saber si nosotros estamos en una situación de esas, sobre todo para poder entonces tomar cartas en el asunto y cambiar y empezar a tener esa verdadera comunión con Dios y sobre todo que nuestra vida sea el reflejo de lo que es de ese cambio que está sucediendo en nuestras vidas. Espero que les guste mucho, que no lo sientan como una carga, sino más bien que sea esa parte liberadora, decir, o estoy haciendo algo mal, entonces necesito cambiar algo. El tema se llama 3 respuestas peligrosas a la palabra de Dios. Comenzaré con una cita bíblica y dice así: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Esta cita la podemos encontrar en Hechos. Y justamente son estas palabras con las que Pablo inicia su largo viaje hacia Roma. Lucas mantiene la historia en movimiento a través del nacimiento y crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, llevándonos desde el Pentecostés hasta el primer converso, que era una persona gentil, la conversión de Pablo y sus 3 viajes misioneros. Sin embargo, Lucas baja la velocidad para los capítulos finales de Hechos, cuando Pablo, quien ahora está siendo juzgado por predicar el evangelio en Jerusalén, se dirige a Roma para apelar su caso al César. Pero antes de que pueda llegar allá, primero debe presentar su caso a 3 líderes en Cesarea: Félix, Festo y Agripa. Lucas es escaso en los detalles personales de estos gobernantes, pero proporciona cómo cada uno de ellos responde a la palabra de vida. Aunque estos hombres no eran seguidores de Cristo, ni lo serían, hasta donde sabemos, sus respuestas a la verdad también deben ser una advertencia para nosotros los creyentes. Empezamos con el primero, el procrastinador. Después de que Pablo testifica ante el sumo sacerdote, él comenta que es romano de nacimiento, lo que le otorga el derecho de apelar su caso ante los tribunales romanos. Eventualmente, esto le permitiría una audiencia ante César, pero antes de que llegara allí, Pablo debía testificar ante Félix, el gobernador de Judea. Félix escucha el testimonio de salvación de Pablo y parece interesado, pero no parece querer hacer nada al respecto. Termina reteniendo a Pablo durante un par de años, aparentemente con la esperanza de que en algún momento Pablo lo sobornara para salir de ahí. Todo esto se encuentra en Hechos 24 por si quieres tener la referencia exacta. Ahora sí, mientras tanto, Félix convocaba muy a menudo a Pablo para que conversara con él. Finalmente, Félix sería destituido de su cargo sin recibir un ciclo de Pablo. Y, lo que es más importante, sin tomarse nunca la verdad en serio. Los incrédulos como Félix no están solos en el campo de la procrastinación. Las que hemos abrazado el evangelio también podemos caer en esta trampa. Quizás una de estas excusas te puede sonar familiar. Una vez que comience el año nuevo, volveré a la palabra. Cuando mis hijos crezcan, si es que tienes hijos, volveré a profundizar en las escrituras. O ese sermón fue realmente convincente. Me pondré a pensar más en eso en algún momento. O estoy demasiado cansada para leer la Biblia hoy, quizás mañana.
Bueno, pues me doy cuenta de que el tiempo en la palabra debe verse diferente en las distintas etapas de la vida. Necesitamos otorgarnos gracia en esos momentos para que el estudio no sea tan profundo ni tan frecuente. Sin embargo, nuestro corazón es tan propenso a la postergación que esa gracia puede convertirse rápidamente en una excusa. Y una vez que lo haga, siempre vendrá otra para ocupar esa que en algún momento podemos llegar a quitar. Debemos redimir el tiempo que tenemos, incluso si son solo 15 minutos 2 veces por semana. Quizás no se trata tanto de la cantidad del tiempo, sino de la administración del mismo. Pero te doy un consejo, procura darle el tiempo suficiente a Dios. El segundo caso, el racionalista. En Hechos 26, para que tengas la referencia. Nerón destituye a Félix como gobernador y nombra a Festo para ocupar su lugar. Festo hereda a Pablo como su prisionero y rápidamente se da cuenta de que el apóstol encarcelado es inocente de cualquier crimen y no debería tener que ser juzgado. El caso de Pablo, según él, debería resolverse en Jerusalén entre los judíos con los que no estaba de acuerdo. Sin embargo, debido al deseo de Pablo de presentarse ante César, Festo tiene que involucrarse. Cuando Pablo termina, Festo ofrece una respuesta sincera. Pablo, estás loco. Tu mucho saber puede estar haciendo perder tu cabeza. En otras palabras, Festo simplemente no puede creer una historia tan extravagante. Y de alguna manera, ¿quién podría culparlo? Una luz cegadora del cielo, una voz que solo Pablo puede oír, la ceguera temporal, escamas que caen de sus ojos, un carpintero judío que vuelve a la vida, el testimonio de Pablo y el evangelio mismo. Requieren creer en eventos sobrenaturales que son inexplicables aparte de la obra del Dios mismo. Pero querida amiga, probablemente no estés en el grupo de Festo. Probablemente tú sí creas que Cristo murió y resucitó 3 días después. No tienes ningún problema en aceptar que Él caminó sobre las olas o convirtió el agua en vino y alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces pequeños. Sin embargo, escucha muy bien, ¿otras partes de las Escrituras te parecen increíbles? No me refiero a las partes milagrosas, me refiero a las partes incómodas. Las que son contracorriente, las que se etiquetan entre las que yo prefiero no creer. Verdades como bienaventurados los perseguidos, la humildad es el camino a la exaltación, el valor incomparable del tesoro eterno, la homosexualidad es una perversión pecaminosa del plan de Dios para el matrimonio, o que Dios diseñó al hombre y a la mujer como iguales, pero con roles distintos dentro del matrimonio. O que el mayor problema de cada persona no es un sistema social, sino lo que está dentro de ellos mismos. Cada una de estas verdades va en contra de lo que enseña la cultura contemporánea. Creer en la Biblia es estar loco ante los ojos del mundo, o peor aún, estar en el lado equivocado de la historia, aparentemente. Los creyentes profesantes en Cristo que quieren tener un pie en ambos campos, pues están en todas partes, pero le dan la espalda a la verdad de las Escrituras para seguir siendo relevantes y evitar ser cancelados, como Festo. Han decidido que la palabra de Dios es demasiado loca para ser verdad, pero te pregunto a ti, ¿tú qué piensas? ¿En qué lado quieres estar o en qué lado estás? Y finalmente, el tercer personaje es el escéptico. Igual en Hechos 26 lo encuentras. Mientras Festo pensaba que Pablo se había vuelto loco con el saber, el rey Agripa, que es descendiente de los Herodes que están en los evangelios, podría haber sido persuadido, pero no lo creería tan fácilmente. Creía en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los profetas, en los proverbios, pero no estaba tan seguro de Jesús. Parece que, como Tomás, al dudar de la resurrección de Jesús, pues Agripa simplemente quería más pruebas. Querer evidencia de la validez de la Biblia o de la resurrección de Cristo no es necesariamente un pecado.
Afortunadamente, y digo afortunadamente, tenemos montones de libros de apologética repletos de pruebas, argumentos y evidencia de gran parte de lo que dice la Escritura. Sin embargo, no solo los que buscan información son escépticos. ¿Alguno de estos pensamientos te puede sonar familiar? No puede Dios querer decir que se supone que debo someterme a mi marido. Dios no puede usar esto para bien. No hay forma de que Dios perdone este pecado. No estoy segura de que Dios responda o escuche mis oraciones. O simplemente no estoy convencida de que Dios sea tan bueno como dices tú que es Él. Pues bueno, el profeta Habacuc entendió este tipo de preguntas después de que Dios le mostró que juzgaría los pecados de Israel usando a los caldeos. Los caldeos eran babilonios y un pueblo aparentemente más pagano y perverso que Israel. Y Habacuc no podía creerlo. Incluso se preguntó, ¿cómo puede ser esto así? Y le preguntó a Dios, y Dios le dio la respuesta tan simple y se convirtió en uno de los versículos del Antiguo Testamento que más citados están en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. En última instancia, debemos responder a la palabra de Dios y al mismo Dios con fe humilde. No creemos ingenuamente, no tenemos una fe ciega. Nuestra fe es la convicción de lo que no se ve. En palabras de Elizabeth Elliot, ¿crees que Dios sabe lo que hace o crees que no sabe lo que hace? ¿O crees que es digno de confianza o crees que no lo es? Nuevamente te pregunto, ¿en qué lado estás tú? Pues bueno, nuestra respuesta a la verdad, a cada palabra, ya sea culturalmente aceptable o no, es importante. Entonces, ¿qué vas a hacer con la palabra de vida que nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos instruye? ¿Que nos proporciona nuestra única arma contra los dardos de fuego del enemigo? ¿Que actúa como el espejo que usa el Espíritu para exponer nuestros pecados? ¿Y que es el sustento de nuestra santificación? Bueno, que Dios nos ayude a poder responder a la palabra de vida con humildad y mansedumbre. Y por último, te dejo el siguiente versículo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. Espero que les haya gustado y que sea una cápsula que nos ayude a entender cómo está nuestra vida y de qué manera estamos respondiendo al llamado que nos hizo Dios. Nos vemos en la siguiente cápsula. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Y sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Ni sé por qué cuando era pecador, por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu
hemos conocido 3 respuestas peligrosas a la palabra de Dios. Enfaticemos en algunos puntos. Vayamos a 2 Timoteo 3:16, que dice de la siguiente manera: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Los conceptos claves son que la escritura nos enseña, nos corrige, nos reprende e instruye. Pero, ¿qué dice Efesios 6:17? Acompáñame. Dice de la siguiente manera: utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es esta arma contra los dardos de fuego que lanza el enemigo. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago 1, versos 22 al 25, que dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Entonces, la palabra actúa como un espejo que usa el Espíritu para exponer nuestros pecados. Por último, vayamos al libro de Juan. En el libro de Juan encontraremos el sustento de nuestra santificación. Capítulo 17, verso 17, que dice de la siguiente manera: apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Damos gracias a Dios.